en el estado de resultados, ¿no? ¿Y por qué? Porque en los ingresos se muestran toda transacción que se ha hecho. En el estado de resultados no interesa si la empresa cobra o no cobra lo que ha vendido. En el estado de resultados para fines de la SUNAT dice la venta que ha facturado. Facturaste y tiene que declarar como ingreso para fines de la utilidad, ¿no? Si lo cobras después, no es un problema económico, es un problema financiero. Y ese problema financiero se muestra en el flujo de caja y no en el estado de resultados. Y lo segundo es que los costos y gastos se reflejan en términos de recurso utilizado o recurso devengado. Por ejemplo, aquí ustedes en contabilidad habrán visto un ejemplo muy ilustrativo. Uno compra eh, un seguro para la fábrica, ¿no? Hay una prima que uno tiene que pagar y asumamos que nos permiten pagar la prima por todo el año y los seguros se registran mes a mes. Entonces, como gasto, no va el pago de la prima, eso es salida de efectivo. Como gasto va la parte proporcional que se va registrando mes a mes, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento muy interesante para hallar la ganancia neta. O otro caso también, uno compra mercadería, compra 100.000 soles de materiales y lo manda al almacén. El hecho de haber comprado no te permite pasarlo como costo o gasto, simplemente es una salida de efectivo. Cuando esa mercadería pasa a planta para transformarlo y generar el producto, recién se genera el costo. Entonces son principios que hay que irlos revisando y es muy importante para fines de nuestro análisis. La diferencia entre ingresos y menos costos y gastos da lugar a una utilidad. Eh, Sobre esa utilidad se paga utilidades a los trabajadores, si fuera el caso aplicable, y por la diferencia, los costos y gastos, ingresos menos costos y gastos y menos participación, sobre eso se paga el impuesto a la renta, ¿no? Y todo un procedimiento que tenemos que revisarlo y aplicarlo, ¿no? En cambio, el flujo de efectivo es dinero, representa la situación financiera. Situación financiera, recuerden que la equivalencia se halla con dinero, con flujo de dinero, cómo el dinero en el tiempo entra o sale. Entonces, las entradas de efectivo son las cobranzas. Por eso se llama percibido o cobrado. No lo facturado, sino cuánto llega en efectivo a mi cuenta corriente, a mi cuenta bancaria o a mi ventanilla, cuánto llega en efectivo, ¿no? Y egresos son salidas o pagos, ¿no? Entonces, ahí no están los costos. Por ejemplo, la depreciación es un costo que se utiliza para el estado de resultados, pero que no va en el flujo de caja porque la depreciación no se paga. La depreciación es la pérdida de valor del activo que estoy utilizando, ¿no? Entonces, en estos pagos no solamente está la parte operativa, que tiene que ver con compras, con producción y ventas, sino están los pagos por gastos financieros, están por pagos por tributos, y la diferencia entre todas las entradas de efectivo y todas las salidas es lo que llamamos el flujo neto. Con ese flujo neto calcula la rentabilidad. Otra particularidad de las finanzas, el flujo de caja es la herramienta principal, es que el flujo de caja no se va acumulando como en contabilidad. Recordemos que en contabilidad la caja final es la caja inicial, o sea, del periodo anterior, más el flujo neto del mes, y así íbamos sumando mes a mes, acumulando. No, en finanzas, para sumar el flujo neto de un mes con el mes pasado, primero hay que hallar la equivalencia. Vale decir, actualizarlo con una tasa de descuento y recién sumarlo. Son procedimientos que hay que tenerlo muy en cuenta para que nuestro análisis de rentabilidad sea lo más adecuado posible, ¿no? Eh, Hay dos temas que vale la pena reflexionar. Vamos a empezar por el final. El impuesto a las ganancias, que antiguamente se llamaba impuesto a la renta. Sin embargo, ustedes que han visto estados financieros, por ejemplo, en la Bolsa de Valores, en la página web del SMBC, hay algunos contadores que siguen utilizando impuesto a la renta. Muchos, incluso financistas, usamos impuesto a la renta, pero el término correcto
es impuesto a las ganancias. Más aún, la NIF lo llama gastos por impuesto a las ganancias, ¿no? Sin embargo, este impuesto a las ganancias se calcula aplicando una tasa que lo establece la SUNAT, no es una tasa cualquiera, es una tasa fijada por la autoridad tributaria que es la SUNAT, a la utilidad después de haber pagado utilidades a los trabajadores. Y esta tasa son básicamente dos. Uno para el régimen de la pequeña para pequeña y mediana empresa, que es 10% hasta un cierto monto, por encima de ese monto es 29,5%, y para las empresas que están bajo el régimen general, que la tasa es 29,5%. Naturalmente hay algunas excepciones que la autoridad, o en este caso el Congreso, lo puede revisar y de hecho lo está revisando, ¿no? Entonces, para llegar a este monto, hay que ver la participación de los trabajadores, o sea, las utilidades que le corresponden. Esta participación a los trabajadores no es para todos los casos, son solamente para empresas que en planilla tienen 20 o más trabajadores. Entonces, si hay la utilidad, antes de pagar utilidades y antes de impuesto a la renta, y sobre esa base, sobre esa diferencia se aplica una tasa que varía según el tipo de industria. Y esa participación se va sumando al costo de producción, a los gastos administrativos, en lo que son, en lo que son gastos de personal. Entonces, el gasto de personal va a tener la planilla, va a tener los beneficios y va a tener las utilidades o participaciones que tiene la empresa, ¿no? Si el trabajador está en producción, eso se imputa al costo de producción. Si el trabajador está en área de ventas o está en el área administrativa, eso se imputa a los gastos operativos. Recordemos que los gastos operativos son gastos de administración y gastos de venta. Este es un poco más para redundar las obligaciones fiscales que una empresa tiene que afrontar. Obviamente son empresas formales, empresas que tienen 20 o más trabajadores en planilla, están obligadas por ley a repartir utilidades a sus trabajadores. Estas utilidades que los trabajadores reciben se contabilizan como gasto, por lo cual la empresa paga menos impuesto a la renta gracias a esta distribución. Este es un principio de responsabilidad social que en el Perú ya tiene muchos años, en que las empresas, ¿no?, compensan a sus trabajadores, ¿no?, con una utilidad que puede sonar interesante, depende del sector al cual corresponde la empresa, ¿no? En el régimen general del impuesto a la renta, la tasa es flat, 29,5, o sea, igual para todos, ¿no? Sin embargo, se va pagando mes a mes a cuenta y al cierre del año, usualmente en marzo, el siguiente año se regulariza el monto que no se ha pagado, ¿no? Hay un régimen especial para la pequeña empresa, para la pequeña y microempresa, el impuesto a la renta es 10%, ¿no? Y hasta un cierto límite, pasado ese límite, esta pequeña y microempresa pasa a tener el nivel de mediana y gran empresa. Las pequeñas microempresas tienen algún tratamiento particular, no solo con tributos, sino también con el tema laboral. Hay algunas excepciones o regímenes especiales que les comentaba. La agricultura, por ejemplo, estaba al 15%. Esto es un tema que se ha revisado, ¿no?, y hay una escala que se va a aplicar en el futuro, ¿no? En lo que es participación de trabajadores, reitero, son para aquellas empresas que tienen 20 o más trabajadores en planilla, ¿no? Y las tasas que se aplican dependen del sector al cual corresponde la empresa. Por ejemplo, para la industria manufacturera, que es la que está más ligado a nuestra profesión, la tasa es 10%. La empresa de telecomunicaciones, caso Telefónica, Claro, ¿no?, Entel es 10%, y una empresa pesquera también es 10%, ¿no? En cambio, en las empresas mineras, restaurantes y el comercio en general es 8%, y en otras empresas que no están en esta lista anterior es 5%. Esa es la distribución que la empresa tiene que hacer a sus trabajadores, ¿no? Vale decir, del 100% de las utilidades, ¿no?, el 10% es para los trabajadores y el 90%, pues el 90% es para SUNAT, la parte que le corresponde, y la diferencia es para el dueño. O sea, todos los grupos tienen participación en esta
en esta, en esta distribución de la ganancia, ¿no? Otro tema interesante es el tratamiento a las pérdidas, ¿no? Nuestra legislación en una situación normal permite que una pérdida que se registre en el estado de resultados, reitero, para una empresa es usual perder. El primer año, si recién empieza su actividad, lo más probable es que pierda. Eso debe formar parte del diseño. Para una empresa nueva, el primer año siempre es un proceso de aprendizaje, ¿no? de poder afinar los factores claves del negocio. El segundo año, tercero, ya van veniendo las ganancias netas, pero en el tercer, cuarto año puede haber algún percance o alguna estrategia que no funcione, o como ahora la pandemia, que ha hecho que muchas empresas pierdan, y no solamente pierdan, sino salgan del mercado. Entonces, la pérdida es parte natural de toda empresa, de todo negocio. El gran dilema es si los directivos, las personas que están conduciendo, son capaces de salir de esa crisis y sostener la empresa por muchos años. Hay un criterio de sostenibilidad. Y si hay una crisis no prevista, una crisis muy dramática, el Estado tener la habilidad y el respaldo financiero necesario para poder apoyar a las empresas que requieran dicho apoyo, ¿no? Entonces, cuando una empresa registra una pérdida, la SUNAT permite que dicha empresa tiene hasta 4 años, ¿no? Para dejar de pagar impuesto a la renta y también utilidades a sus trabajadores, ¿no? Entonces, si una empresa pierde en el año 1 y en el año 2 tiene ganancias, ¿no? Y estas ganancias son menores que el año pasado, entonces obviamente no paga. Para explicarme, acá perdió 100.000 soles, en el año 2 ganó 20.000 soles, perdón. Entonces, si no hubiera esta pérdida en el año 1, pagaría impuestos sobre 20.000, pero no, como 20.000, ¿no? Es un valor absoluto menor que los 100.000 que ha perdido, ¿no? Deja de pagar utilidades a los trabajadores, deja de pagar impuesto a la renta y aún le queda 80, menos 100.000 más 20, le queda 80. Y en el tercer año gana 50.000, aún le queda 30. Y así lo negativo que se va, digamos, recuperando, tiene vida 4 años, ¿no? ¿Qué pasa si al cabo de 4 años aún me queda 10.000 de pérdida? Esos 10.000 que aún me queda después de 4 años ya no tiene este beneficio tributario, ¿no? La pérdida tiene que absorberse dentro de 4 años. Pero lo bueno de este beneficio, de este mecanismo, es que cada año tiene vida propia. O sea, la pérdida del año 1 vale hasta 4 años, la pérdida del año 2 vale hasta 4 años, la pérdida del año 3 vale hasta 4 años, ¿no? Es una manera muy ilustrativa y interesante para que las empresas puedan recuperarse de una pérdida que obviamente no ha sido intencional, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que se hace es a las ganancias se le deduce la pérdida pasada y eso se llama utilidad imponible. ¿Qué significa utilidad imponible? Que el impuesto a la renta no se paga sobre esta utilidad, sino deducido la pérdida por esa diferencia de que pagamos el impuesto correspondiente. Finalmente, tenemos un tema de valor residual, ¿no? Por metodología, nosotros tenemos una inversión que puede durar un año, puede durar meses, puede durar varios años. Terminada la inversión, el negocio comienza a operar. Operar significa comprar, producir y vender, en lo que se llama operación comercial. Trabaja durante un número de años y luego se liquida por metodología, ¿no? Este enfoque está orientado para interpretarse como que una persona compra, por ejemplo, acciones que le da título propiedad, por ejemplo, de Credicor, compra 100.000 soles de acciones de Credicor, vive de las ganancias que le da Credicor, y después de 5 años decide vender su acción de Credicor y obtiene un valor. Entonces, respetando las diferencias, en un negocio uno pone plata, cosecha plata y al final se retira. Y al retirar,
uno obtiene una compensación por la inversión que ha obtenido, ¿no? Hay diferentes metodologías, ¿no? Eh, por ejemplo, el método que más se utiliza, que es lo que hasta la fecha hemos estado comentando, es el valor neto en libros, entendiéndose como valor neto la inversión que hemos realizado menos la depreciación acumulada. Por eso que en muchos casos el valor residual es cero, porque todo lo que hemos invertido ya se depreció, ¿no? Naturalmente la excepción es el capital de trabajo, ¿no? Y el valor de mercado es que hay activos que tienen un valor de venta de segundo uso, por lo tanto son muy dinámicos. Por ejemplo, el automóvil que usan los gerentes en una empresa, de repente la tasa de depreciación que SUNAT autoriza es 20%, o sea, en 5 años en libros vale cero, pero de repente ese vehículo estuvo bien mantenido, muy bien utilizado, entonces al cabo de 5 años en los libros contables vale cero, pero solamente tiene 40.000 kilómetros. Por lo tanto, se puede vender, yo que sé, pues en 4.000, en 8.000, 10.000 dólares. Entonces, eso es lo que se denomina valor de mercado. Entonces, acá SUNAT, que siempre está a la expectativa, hace el siguiente razonamiento. Si tú vendes un activo que en tus libros vale cero y lo vendes en 10.000, estás ganando 10.000. Por lo tanto, tienes que pagar mi impuesto sobre los 10.000. Entonces, hay una ganancia, que es la diferencia entre el valor de mercado menos el valor en libros. Pero hay compañías en que en libros vale cero, pero nadie le compra, porque el equipo está efectivamente depreciado, está mal utilizado, ya no tiene valor, hay que venderlo con chatarra, y por chatarra te dan un sol. Pero dicen, tráemelo a mi planta. Entonces, el transporte, en el desmantelamiento, en el transporte, uno gasta plata y al final eso puede ser negativo. Entonces, si es negativo, la SUNAT dice, ok, pásela como negativo, por lo tanto, deja de pagar menos impuesto a la red. ¿Ok? Bien, vamos a revisar esta aplicación para ver lo que hemos visto, ¿no? Para ver lo que estamos analizando. Entonces, es una empresa minera que tiene más de 20 trabajadores, va a invertir 100.000 soles en activos fijos, los que se deprecian en 5 años, 20% cada año, y tenemos 10.000 soles en capital de trabajo. Y va a generar ganancias netas en efectivo, o sea, antes de depreciación, antes de participación de trabajadores y antes de impuesto a la ganancia de 25.000 primer año, 45.000 segundo año y 85.000 tercer año. Para simplificar el tema, estos son valores sin IGB, ¿no? Esta empresa está bajo el régimen general, se invierte en el presente año, vamos a obviar que es el año 2019, se invierte en el presente año. Para analizar el rendimiento de la inversión, el costo de oportunidad, o sea, la tasa de descuento es 12%, y nos dicen qué pasaría si el valor residual tuviera diferentes valores, ¿no? El valor residual tuviera valores que van cambiando según la metodología que utilicemos. Entonces vamos a revisar esta aplicación. Les pido que por favor hagan un planteamiento, un bosquejo, y luego pasamos a ver la solución que está en Campus, está en archivo Excel. ¿Ok? Nos tomamos unos 20 minutos para analizarlo, plantearlo. Ok. Aquí tenemos que una empresa tiene más de 20 trabajadores. Entonces, si una empresa tiene más de 20 trabajadores, además del impuesto a la renta que paga la SUNAT, debe pagar utilidades a sus trabajadores. Entonces, por el sector, la utilidad que le corresponde a los trabajadores es 8% de las utilidades o ganancias antes del impuesto a la renta. Es decir, los trabajadores reciben la utilidad antes que la empresa pague impuesto a la renta. Estas son tasas flat, ¿no? Que repito, pueden ser variables en el tiempo, ¿no? Tenemos una inversión
¿no? Tenemos la depreciación, al año se deprecia 20%, su valor en libros, el valor en libros, ¿sí? Es la inversión menos la depreciación acumulada. ¿Y qué es la depreciación acumulada? Es la suma de las depreciaciones que año a año vamos haciendo en la empresa, ¿no? Si es 20.000 por año, ¿no? Y la proyección es por 4 años, ¿no? El valor en libros, no, la proyección es 5 años, ¿no? La depreciación en 3 años sería, al final del año 3 sería 40.000, o sea, quedan por depreciar 22 años, ¿no? 20 durante 2 años, 20 anuales por 2 años. En cambio, el capital de trabajo es una inversión que no se deprecia. Por lo tanto, si no se deprecia, su valor residual es igual al monto que hemos invertido. Se invirtió 10.000 y se recupera 10.000. Pero naturalmente 10.000 de ahora es diferente a 10.000 del año 3 o año 4, ¿no? Estas son las ganancias en efectivo, ¿no? La indicación está dada que aquí, para que sea una ganancia total, le falta restar la depreciación, le falta restar la participación de trabajadores y el impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, el valor en libros, ¿cómo funciona? Como esta empresa paga impuesto a la renta, el orden es estado de resultados y luego recién vamos a hallar el flujo de caja o flujo de efectivo. Entonces, en el estado de resultados lo que hacemos es, a la ganancia que nos han dado como dato, le restamos las utilidades que le corresponden al trabajador, ¿no? Le restamos la depreciación, ¿no? Y eso nos da la utilidad antes de impuesto a la renta, ¿no? Ya hemos restado esta participación. Entonces, esta participación, ¿cómo lo sacamos? O sea, este 400, ¿de dónde sale? Este 400 sale de acá. Entonces, hay un cuadro auxiliar que hemos hecho en donde decimos lo siguiente. Tenemos la ganancia. Esta es la ganancia. Esta es igual a la que figura aquí, en el cuadro de arriba. Le hemos restado la depreciación, porque esta ganancia no tiene, y nos da la utilidad, ¿no? Que es 5.000, perdón. A este valor le hemos aplicado el 8%. El 8% es el impuesto, pero es la participación de trabajo, la tasa de participación de trabajo. Entonces, en este cuadro está todo, ¿no es cierto? ¿No? Menos la participación. Sí, acá sí lo tenemos. Entonces, el propósito de este cuadro auxiliar es determinar cuánto le corresponde de utilidad a los trabajadores. Ya luego hallamos el impuesto de la renta, el valor residual. Este es el valor residual del valor residual, ¿no? De activo fijo, de inversión. Sí se puede ver, ingeniero. En activo fijo y capital de trabajo. Están los dos, ¿no? Noten que la inversión es una vez. Pueden haber inversiones adicionales, pero en este caso es una sola vez. Capital de trabajo una sola vez. Aquí están todos los pagos. Y sale el ingreso, año 0, ingreso 0, año 1, ¿cierto? Y luego tenemos los egresos, inversión, activo fijo, capital de trabajo, ¿no? Los otros pagos, está utilidad de los trabajadores, impuesto a la renta, acá no hay depreciación porque no es pago, y sale este flujo
Y este flujo es la que se analiza. ¿Cómo se analiza este flujo? Este flujo se analiza con la tasa de descuento. O sea, el valor presente neto, es justamente este flujo actualizado a la tasa del 12%. Recordemos que el costo de oportunidad es el rendimiento o retorno mínimo requerido por el propietario es un proceso político y técnico-administrativo del negocio. destinado a orientar la ocupación ordenada y el uso Es lo mínimo que él quiere ganar. Por lo tanto, el flujo de caja que le reporta el negocio, que es este flujo de caja, ¿no? ¿Qué le dice? Que vas a invertir 110.000 para ganar 23, para ganar 36, 62 y 50.000 en la liquidación. Por lo tanto, la ganancia neta de esta inversión es 15.000 en soles. La TIR, que es de este flujo, es 17.5. Entonces podemos observar que el negocio es rentable, ¿no? Porque recupera su inversión, ¿no? Recupera su inversión y tiene un rendimiento de 17,7% anual, que es mayor al costo de oportunidad del propietario. La zonificación ecológica y económica es un instrumento técnico de caracterización de aspectos. Con eso respondemos si nos preguntaran si el negocio es rentable. Sin embargo, muchas veces no es suficiente estos dos indicadores, que es lo mínimo. Recuerden que en finanzas siempre van de la mano monetario y tasa. Entonces, gano 15.000, pero ¿cuánto rinde mis 100.000? 110.000, rinde 18%. ¿Y qué es 18%? Es mayor a lo mínimo que estoy queriendo ganar, que es 12%. Entonces, negocio rentable. Entonces, muchas veces hay que determinar, ¿no?, la relación beneficio-costo. El diagnóstico integrado del territorio es un instrumento técnico que simplemente B sobre C. Hay que determinar el periodo de recupero del capital, el periodo de recupero del capital, para tener un panorama más completo de la inversión. Este beneficio-costo, ¿no?, simplemente es actualizar las ganancias. Vamos a ver, BNA, actualizamos con una tasa, que es el costo de oportunidad, 12%. Con esa tasa actualizamos este flujo. Estos son los resultados. Ese es el beneficio. El beneficio es el valor actualizado de todas las ganancias netas o flujo neto del futuro. Eso entre el costo, que es el valor absoluto de la inversión. Entonces, este valor, vamos a ponerlo en número. ¿Siguen viendo mi pantalla? No, ingeniera, se ve la parte del video. Ah, ya. Es un número
¿no? Simplemente significa, representa la productividad del capital invertido. Productividad del capital invertido. Resulta de dividir, ¿no?, el flujo neto proyectado, sin inversión, flujo neto proyectado y actualizado, dividido entre la inversión en valor absoluto. Lo que he entendido es que el ordenamiento territorial nos ayuda, es un proceso político administrativo que nos ayuda a poder aprovechar de manera sostenible. Sería interesante que deduzcan una fórmula, vamos a anotarla acá, una fórmula del beneficio-costo en función del valor presente neto. ¿Y por qué es posible? Es posible porque el valor presente neto es el valor presente neto es el flujo neto proyectado sin inversión, actualizado, menos la inversión. En cambio, beneficio-costo, en lugar de ser menos acá, es entre. Por lo tanto, hay una relación funcional. ¿Ok? Para el recupero, el valor de recupero, hay dos maneras, ¿no? Una manera es una suma algebraica de todo esto. Efectivamente, va a salir una cantidad, ¿no? Sale positivo, con lo cual se recupera, ¿no? La otra manera es, yo creo que se ha creado básicamente para poder trabajar es actualizar estos valores sostenible, tanto las organizaciones, el Estado y la población, para actualizar estos valores, para aprovechar vamos a actualizar los recursos, prevenir este valor básicamente entre el mal uso o mal manejo de los recursos. Por ejemplo, un ejemplo sería el tema de, a mi parecer, ¿no?, el tema de los 12%, de los conflictos siempre se da en el país, siempre se da el sector minero, creo que también la se potencia, da esta vez con el paro en el sur, pero 0. creo que esta herramienta nos naturalmente ayudaría a poder del año 0 no va a cambiar, un poco más, y luego fijamos esta celda, por así decirlo, un poco más ordenado e íntegro y lo copiamos. Poder trabajar en conjunto con la población. Pues todos estos valores sí están actualizados. Y luego sumamos algebraicamente. Primer valor anterior más valor del periodo, y así vamos sumando. ¿Qué significa? Invierto 120.000, gano 20.000, aún me falta 89.000, gano 29.000, aún me falta recuperar 60.000, gano 44.000, aún me falta recuperar 16.000, recupero 31.000 y gano. Noten ustedes que este monto es exactamente igual al valor que hemos calculado acá, valor presente neto. Pero ¿qué ventaja tiene? Que uno puede saber cuándo este flujo acumulado se hace 0. Pero vamos a poner el nombre. Esto es valor presente de cada año.
valor presente Carlos Peñanca, ¿no? del flujo neto Es un proceso, es un sistema ya de manera de cada año, y esto es valor presente acumulado. Aquí estamos sumando estos valores porque todos están equivalentes al año cero, y esto es el BPN. Entonces la ventaja, repito, de esta metodología es que nos permite hallar el periodo de recupero del capital. Y el periodo de recupero del capital se da justamente en el año en que la inversión, el año en que la inversión se recupera y por ende el saldo acumulado se hace positivo. Entonces el valor de recupero es el año 4, donde ya el acumulado se hace igual a 0. Entonces tengo un negocio rentable, un negocio que es altamente productivo, pero esto se va acercando, se acerca a percepción del riesgo. ¿En qué sentido? En el sentido que tengo que esperar que el negocio termine de operar, liquidar mi negocio y recién recuperar mi plata. Tengo que esperar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo puedo vivir el riesgo? ¿Qué pasaría si en el segundo año no obtengo los valores que estoy proyectando? Recordemos que se basan en premisas. Entonces, si en el segundo año mi inversión cae, ¿no? Por lo tanto, no voy a lograr en el tercer año recuperar, y por lo tanto, de repente la rentabilidad sea muy pobre, ¿no? O de repente ya sea negativo, pero no logro recuperar, ¿no? En un plazo muy razonable. Entonces, cuando el futuro es muy incierto, lo que hacen los inversionistas es esperar que el panorama se aclare, ¿no? Entonces, el periodo de recupero de capital tiene esa característica que te hace reflexionar cuán dominio tienes lo que pueda pasar en el futuro. Sabemos que no se puede dominar, podríamos incorporar probabilidades, todas las técnicas de análisis de incertidumbre, pero el inversionista pragmático dice, ok, está bien, negocio rentable, pero mucho tiempo me va a demandar. Y así reaccionan los empresarios. Si ven que la vacuna, llevándolo a contexto actual, no va a llegar pronto y la vacunación no va a ser instantánea, se toma su tiempo. Si yo trabajo un escenario, de repente exagerando, que la vacunación de la población necesaria va a ser recién a fines del año 2021, entonces naturalmente yo puedo asumir que durante el año 2021 mi negocio va a estar en una etapa de sobrevivencia, de poder salir, de cubrir al menos mis costos fijos, no pensar en ganancia, sino proyectarme para recién a partir del año 2022-23 tener ganancias importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el periodo de recupero del capital te ayuda al inversionista a reflexionar acerca de las premisas. Entonces, este es el método de valor en libros, que no hay nada extraño, es lo que hemos estado utilizando. No hay ningún efecto en el estado de resultados. En cambio, si usáramos el método del valor de mercado, del activo fijo, del valor de rescate, todo va a ser igual. Sin embargo, aquí, en el año 4, ¿no? Nosotros vamos a vender un activo que vale más de lo que hemos invertido, porque esa es la información que nos han dado, ¿no? Entonces aquí hemos calculado esta parte, hemos calculado la ganancia que habría por liquidación. Esta ganancia es lo que el mercado nos puede pagar 60, de un activo que en libros vale 40. Entonces en mis libros, que es la inversión menos la depreciación acumulada, está registrado en 40,
pero yo logro venderlo, es una premisa, en 60 estoy ganando 20, por lo tanto SUNAT me va a decir, ok, en el año 4, que vas a ganar por esa operación, que no es tu negocio, sino te estás cerrando tu negocio, entonces le vas a pagar sobre esa base un impuesto. Entonces acá aparece el monto, ¿no? Obviamente si SUNAT recibe, el trabajador también recibe su parte, ¿no? Y acá tenemos una ganancia diferenciada, y aquí el valor residual, cuando es valor de mercado, ya no es el valor en libros, ¿no? Este es valor, ¿no? de mercado. Ese es el cambio, ¿no? Entonces, en el flujo en el estado de resultados, cuando el método es valor en libros, se incorpora ganancia o pérdida, cuando el valor residual difiere del valor en libros, y en el valor residual como ingreso de efectivo se pone el monto al cual uno vende el activo, no el valor que está por depreciar. ¿Ok? Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna duda que tengan sobre esta metodología? Quiero que alguien me lo interprete. ¿Todo en orden? Quiero que me interprete cuál es la diferencia entre igualdad Ingeniero, todo ok. Todo ok, ingeniero. Ingeniero, tengo una consultita. ¿Cuál Claro. es mejor que la otra? En el cuadro de estado de resultados, al lado derecho, usted hizo un cálculo de participación de trabajadores. Sí. ¿Esto sería necesario o por favor nos puede ahí precisar? Sí, este cálculo auxiliar, solo, A ver, ¿alguna intervención? este cálculo auxiliar Bueno, solo señora, soy Wakcho. Creo se que utiliza la igualdad básicamente es darle las mismas condiciones si a la todos. empresa En cambio la equidad es tiene en planilla generar condiciones adicionales a ellas en un caso de la igualdad. 20 básicamente o más asegure, trabajadores, ¿no? El bienestar de todas las personas o busque maximizar un objetivo. y En función la empresa también paga a impuestos. sus diferencias, precisamente de cultura, de diversidad, etc., ¿no? Porque me estamos ¿Por qué? viendo, ¿Por qué se calcula igualdad y equidad, aparte, de una manera auxiliar? claramente en el gráfico, Porque este que monto, no se le puede una dar vez igualdad, calculado, pero sin embargo, se convierte en gasto. todos van a salir Y al ser beneficiados, gasto, este monto que está acá, notemos, este monto que está acá, sí, porque se basa, como te digo, en un objetivo este monto muy claro y muy definido, ¿no? Y va a también pasar al habíamos estado de visto, resultados. una serie de Estos valores que están aquí técnicos, pasan al estado de que resultados. mostraban que son ¿Por qué? los Porque medios SUNAT para lo poder considera lograr como gasto. estos objetivos. Entonces acá para hallar el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, hay que sumar esta participación. Hasta lo que yo, bueno, esto es la realidad peruana. Antiguamente, cuando no había este tratamiento, uno calculaba la utilidad. Entonces, básicamente, Lo esto primero ya que hacía era lo hallar que participaciones y después el impuesto a la ganancia. sería lo que es Pero hoy día la tema de presentación ha cambiado. ordenamiento territorial, ¿no? Cuando Complementado ustedes por el ingreso revisen de los recomiendos de la estados organización, financieros de empresas que están en la bolsa, por analicen, ejemplo, ejemplo, la participación van a encontrar como parte del costo costo personal, y lo van a ver repartido en costo de producción, en gastos administrativos y gasto de ventas. Tiene un tratamiento muy parecido a la depreciación. Si la máquina está en planta, la depreciación forma parte del costo de producción. Si el equipo de transporte está en ventas, la depreciación de ese equipo forma parte del costo de ventas. El mobiliario que está en oficinas administrativas, su depreciación forma parte del gasto de ventas. Igual pasa con las utilidades de los trabajadores. Si el trabajador está en planta, su participación forma parte del gasto de personal integrante del costo de producción. Si el trabajador está en el área administrativa, ¿no? La utilidad que le paga la empresa, ¿no? Forma parte del costo de personal que está, y este es componente de los gastos administrativos.
Por eso que se hace este cálculo auxiliar. Sí, ingeniero, quedó claro, gracias. Ok. Ahora vamos a ver un temita. La aplicación 10.2. Acá tenemos es un poquito más desagregado. Acá tenemos una inversión de 40.000 que se deprecia, si se deprecia es activo fijo, ¿ok? Y se esperan vender unidades en el año 1, año 2, año 3 y nos dan el precio de venta. Nos dan los costos fijos desembolsables. El término desembolsable significa que no está depreciación, costo fijo y costo variable, ¿no? Y la inversión se financia con deuda. Eso es lo interesante. Y la deuda se paga en cuotas de principal o capital constante, ¿no? Hay un costo de oportunidad, ¿no? Y nos piden que analicemos la rentabilidad y el riesgo, ¿no? El riesgo vamos a verlo la próxima semana, pero queremos prepararnos cómo podríamos llegar a ese análisis, ¿no? Análisis de rentabilidad, análisis de riesgo, perdón, una vez que tengamos el análisis de rentabilidad, ¿no? Por favor, revisen la solución que está en el Excel, unos par de minutos, y lo revisamos. (10.02) tenemos los 4 indicadores, ¿no? Está trabajado un poco más el detalle. Las premisas también están al mayor detalle, ¿no? Y la novedad es que se incorpora la deuda. ¿Ok? Hay un calendario de pago de la deuda y se hace el análisis respectivo. Entonces, esto vamos a trabajarlo mañana. Entonces, para mañana, una familia de normas igual que el análisis de ciclo de vida, igual que el etiquetado. Vayan avanzando en los siguientes temas. Voy a llamar voluntarios, ¿no? Herramientas de gestión
digital un primer tiene tema muchas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, es analizar está abocada la al tema rentabilidad de la producción de servicios o productos. Está sin deuda abocado a reducir los impactos con ambientales. deuda. Está abocado a hacer una ¿Cuáles eficiencia son energética. De alguna manera están conectados, los ¿no? Yo efectos uso menos recursos, de trato la menos deuda recursos, obviamente, en la por ende rentabilidad? voy a consumir menos energía. Por ende voy a generar ¿Correcto? menos emisiones. También está Y relacionado el un tema de segundo residuos, tema ¿no? Entonces, esto quiero que lo tengan bien en cuenta. Hay puntos en común es que todas las herramientas incorporar de gestión lo van a tratar. Pero sin embargo, cada una de estas tiene políticas un plus, ¿no? Como en este caso de de cobranzas eficiencia es eficiencia de recursos, y de ¿no? pagos. Hacer un buen uso de las materias primas y insumos que ¿Para qué? nosotros vamos a utilizar para poder Para producir ver el servicio o un cuáles son Eso es en palabras cortas. Y después vamos a seguir los hablando efectos de las otras herramientas que también de tienen dichas de políticas forma resumida, ¿no? Cada uno su flujo. Y en la todas, rentabilidad. su meta, su objetivo es el cuidado Con del ello medio habremos ambiente, hecho un interesante avance, ¿no? ¿ya? Y enfocadas al cambio climático. Entonces, trabajen Eso con es calma, lo principal. Entonces, otra vez, que mañana vamos a invitar a que nos hagan alguna exposición sobre estos dos temas. Y lo otro es que mañana vamos a tratar sobre la cuarta práctica. bien. Entonces, requiero sus propuestas, tanto de tema, Hablando acerca modalidad de la ecoeficiencia, y fecha. ¿no? Elementos claves de la ecoeficiencia. La reingeniería de procesos. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, yo estaba realizando ¿Conforme? en una industria, por ejemplo, ¿no? Unos procesos con etapas Ingeniero, unitarias dadas, ingeniero, yo puedo Sí, le escucho. mejorar una pregunta. Cuando se refiere a políticas de cobranza, la ¿son revalorización de los planes que subproductos. nosotros Aquí está enfocado a los implementaríamos residuos. o planes que ya están implementados? Otras herramientas de No, no, gestión que para el también ejercicio estamos planteen ustedes una política. ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una política de cobranzas? Como son flujos anuales, ustedes pueden plantear una política que diga que las ventas son a plazo a 30 días. Cómo rediseñarlos para precisamente ¿Ok? contribuir al sur de la ecoeficiencia. O sea, vale decir que lo que usted vende lo van a cobrar a los 30 días, lo va a pagar a los 30 días. Y que permita, es decir, ¿qué pasa si son 60 días? ¿Qué pasa si son 90 días? ¿No? O pueden ustedes hacer una combinación, que en el año van a cobrar, en el mismo año van a cobrar, yo que sé, pues el 80% de las cobranzas, de las ventas, perdón, y el 20% en el siguiente año. Si lo van a hacer mes a mes, asuman que las ventas son uniformes en el año. Política de pagos es cómo piensan pagar los costos fijos y los costos variables. Igual, ¿no? Puede ser, se pagan al contado o se pagan a los 30 días o los 40 días. Algún mecanismo que nos permita ver cómo impacta la política de ventas a plazos y la política de pagos a plazos en la rentabilidad. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Bien, entonces, mañana nos vemos y para ver estos temas. Tenemos un trabajo que queda pendiente para mañana, su exposición. Ok, si no hay más consultas, ahí nos quedamos.